Bienvenidos a esta formación sobre el uso del proyecto Contigo. Es el proyecto de la editorial Casals para el área de religión católica, para primaria, por tanto de primero a sexto grado. En estos vídeos, porque son una serie de vídeos, explicaremos cómo usar estos libros para sacarles el máximo provecho educativo. Claro, lo haremos con cierto detalle, porque no pretenden ser unos vídeos, no lo son, ¿no? Lógicamente de entretenimiento, de divulgación, sino que son unos vídeos, podríamos decir, de trabajo, ¿no? Y los trabajaremos con cierto detalle para que ustedes puedan encontrar en ellos la orientación para su trabajo en el aula. Este es el sentido, ¿no?, de estos vídeos. Entonces, vayamos empezando. Son libros, esta colección de 6 libros, son libros que están muy organizados, siguen un orden muy claro, precisamente para facilitar su uso y su aplicación en el aula. Es decir, unos libros en los que sea muy fácil orientarse. Por eso en este primer video no hablaremos aún de la metodología, aunque el tema sea el uso de estos libros. En esta primera sesión hablamos únicamente del contenido, de la distribución del contenido, de cómo están organizados en los libros, ¿no? ¿Por qué esto? Porque pensamos que es fundamental captar y comprender este orden, esta organización, esta distribución, precisamente porque nos ayudará mucho a la hora de después trabajarlos con nuestros alumnos. Entonces empezamos hablando de la estructura de los libros. Ya saben, porque ya tienen estos libros, que se divide cada libro en 6 unidades didácticas, conectadas entre sí de forma secuencial. Es decir, estas 6 unidades siguen un hilo argumental, un hilo conductor. La segunda es consecuencia de la primera y después viene la tercera, la cuarta, etc. Es un recorrido. Además de 6 unidades, en cada libro encontramos también 3 cápsulas de conocimiento, que son independientes de las unidades didácticas. ¿De acuerdo? Tenemos 6 unidades didácticas, 3 cápsulas de conocimiento. Entonces, esto es lo que iremos desarrollando, ¿no?, a lo largo de este video. El contenido de cada año. Es muy importante tener muy claro cuál es el contenido esencial, fundamental, ese hilo conductor, decíamos, de cada año, ¿no? Y también cuál es el contenido esencial de cada unidad. Cada libro, como veremos, trata de un tema y cada unidad de una parte de ese tema. Y lo importante, esto ya es una primera idea práctica, lo importante es que nos ciñamos a ello, a ese contenido esencial del libro y de la unidad. ¿Por qué? Porque, claro, por el niño van pasando a lo largo de los 6 años probablemente varios profesores. Si cada profesor administra bien su parte, se ciñe a aquello que proponemos en el proyecto, el alumno, aunque cambien los profesores, adquirirá esa globalidad, esa buena formación en el conjunto de la etapa. Entonces vamos a ver ahora cuál es el contenido, el hilo conductor de cada libro. Primero lo enunciaré de una forma muy general y después desarrollaré cada uno un poco con más detalle, ¿no? Y empezamos con el libro 3, después entenderán por qué. Empezamos con el libro 3, Contigo 3. El tema, como ven en la pantalla, es la vida de Jesús. En definitiva, podríamos decir, es en quién creemos. El objetivo de este año es que los alumnos descubran, conozcan, se familiaricen con la persona y con la vida de Jesús. Un tema precioso, ¿no? Por tanto, yo, profesora, profesor, tengo un año con 6 unidades para lograr que mis alumnos conozcan, se familiaricen con la persona y la figura de Jesús. En Contigo 4, como una consecuencia de lo anterior, gira en torno a la fe cristiana. Si lo anterior era en quién creemos, este sería en qué creemos, ¿no? Tengo 6 unidades, tengo un año para que los alumnos se familiaricen
Bueno, con el credo, ¿no? Con lo que decimos, lo que afirmamos en el credo. Que lo aprendan, entiendan el significado de lo que allí decimos, conozcan mínimamente, lógicamente, de acuerdo a su edad, las verdades fundamentales de la fe cristiana. Esta fe, pasamos ahora al libro A Contigo 5, que gira en torno a los sacramentos, es decir, a cómo celebramos esa fe que nos ha dado a conocer Jesucristo, que profesamos en el credo, la celebramos en la liturgia y los sacramentos. Bueno, pues este es el contenido fundamental de Contigo 5, ¿no? Que los alumnos sepan cuáles son los sacramentos, qué sentido tiene cada sacramento en la vida cristiana, ¿no? Y tengo 1 año y 6 unidades didácticas para lograrlo, ¿no? Para ayudar a que lo conozcan. Esa fe que profesamos y que celebramos, en el libro 6 veremos cómo lo vivimos. El libro 6 es sobre la vida, la moral cristiana, ¿no? Es decir, que los alumnos adquieran una formación moral básica, que entiendan lo que significa cada uno de los 10 mandamientos para que puedan orientarse en el camino de las virtudes, es decir, aprender a hacer el bien, ¿no? Y digamos que, así como en el libro 5, la pauta son los 7 sacramentos, la pauta que va señalando la secuencia de las unidades en el libro 6 son las bienaventuranzas y los mandamientos, ¿no? Bueno, supongo que ya se han dado cuenta con esta distribución de la correspondencia clarísima, ¿no?, con la estructura de las 4 partes del Catecismo de la Iglesia. En cambio, los libros Contigo 1 y 2 son una introducción a todo esto, ¿no? Se tratan temas fundamentales, todos esos que hemos estado hablando antes, ¿no? Es decir, nos referimos a la vida de Jesús, a algunas verdades de fe, algunas, las fundamentales, algunos sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, ¿no?, algunos mandamientos o los mandamientos en general, pero no de una forma tan sistemática como hemos visto que se trata en los otros libros. Es decir, son algunos temas fundamentales, pero a un nivel elemental. El criterio es, oye, en primero y segundo enseñemos pocas cosas, pero claras, con nitidez, y después esas ideas que ya van asimilándose, las iremos desarrollando, profundizando y ampliando en los años sucesivos. Entonces, claro, hemos dicho hasta ahora el hilo conductor, el tema fundamental de cada año, ¿no? Entonces podemos preguntarnos, ¿pero esto significa que durante todo aquel año estaré hablando únicamente de la vida de Jesús, únicamente del credo, únicamente de los sacramentos, únicamente de los mandamientos? Bueno, lógicamente no. Trataremos muchos otros temas, pero aquello que los engarzará, aquello que conecta todo lo que trabajamos en la clase, lo que los ordena, es el tema de cada año, ¿no? Ese hilo, esa columna que vertebra todos los contenidos, ¿no? Podríamos decir que es como una imagen que utilizaré quizá más de una vez, es como el tronco del cual surgen diversas ramas, ¿no? Entonces, veamos ahora un poco, ya he dicho que sería una capacitación con un cierto detalle, ¿no? Veamos ahora cómo se conectan estos contenidos a lo largo de los años, ¿no? Lo hemos dicho antes, Contigo 3, la vida de Jesús. Por eso he dicho antes que empezábamos con este libro, porque es casi un punto de partida de todos los demás, ¿no? El libro 3, la secuencia de las unidades que están viendo, se refiere a los hechos, a los lugares, a los personajes, palabras importantes, etcétera, de la vida de Jesús. En definitiva, se trata de conocer el Evangelio de acuerdo con su edad, ¿no? Y siguiendo un orden cronológico, es decir, empezamos con la Anunciación y el nacimiento y terminamos con la pasión, muerte y resurrección y después la gloria, ¿no? Y termina en Pentecostés. Pero, y aquí viene lo importante, no pretendemos que sea este conocimiento de la vida de Jesús como un conocimiento
cultural, digamos, erudito, que sepa muchas cosas, que sepa la geografía, los nombres de los lugares, los personajes, sino que este hilo conductor, que es la narración de la vida de Jesús, conecta con la fe que se deriva de estos hechos, ¿no? Todo lo que supone el hecho de conocer la vida de Jesús, ¿no? El creer en Dios que se ha hecho hombre, que nos ha salvado, que vive porque ha resucitado, que se ha quedado con nosotros, que nos espera en el cielo. Conecta con la fe y conecta también con la actualización de estos hechos en la celebración de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en cómo nos relacionamos con Él en la oración, en cómo, por tanto, otro aspecto, en cómo hemos de vivir para vivir de acuerdo con estos hechos, con estas enseñanzas de Jesús, etc. Es decir, el tema que unifica las unidades es esta narración cronológica de la vida de Jesús, pero de este hilo penden estas otras aportaciones, ¿no? Entonces, en todas las unidades, de tercero a sexto, en primero y segundo no, pero de tercero a sexto, encontrarán estos cuadros, siempre con el mismo color, con la misma forma, titulados así, como están viendo en la pantalla, ¿no? Así lo creemos, así lo celebramos, así lo vivimos o así oramos. Ya se intuye, ¿verdad?, el sentido de estos cuadros. Cuando encontramos un cuadro titulado Así lo creemos, ya sabemos que lo que allí se explica hace referencia a cómo se formula, cómo explica la fe de la Iglesia eso que acabamos de trabajar en la unidad, ¿no? Cuando encontramos un cuadro titulado Así lo celebramos, ya sabemos que hace referencia a cómo se expresa en la liturgia, en la celebración, eso que estamos trabajando en la unidad, ¿no? Pues hará referencia a un tiempo litúrgico, a una fiesta, a un sacramento determinado. Cuando encontramos un cuadro de Así lo vivimos, ya sabemos que allí se habla de cómo podemos traducir a nuestra vida cotidiana el tema de la unidad, ¿no? Ya hablaremos pues del servicio a los demás, de la alegría, del perdón, de la gratitud, etc., ¿no? Cuando encontramos un cuadro de Así oramos, ya sabemos que allí se habla de cómo se puede expresar en nuestra oración el contenido de la unidad, ¿no? Y allí es donde irán algunas oraciones básicas, actitudes de la oración, etc., ¿no? Bueno, esto ha sido como un paréntesis, pero estos cuadros que están presentes en todos los libros, insisto, de tercero a sexto grado, nos sirven, ¿no?, para orientarnos, para entender cómo conectan el tema de la unidad con esas otras aplicaciones o esas otras dimensiones de la fe, ¿no? Hemos explicado que el libro Contigo 3 es una narración cronológica de la vida de Jesús. Contigo 4 es una explicación secuencial, digamos, de los artículos del credo. Es decir, se deriva de aquellos hechos que hemos visto el año anterior, la vida de Jesús. De ahí se deriva aquello que los cristianos creemos, ¿no? Decía, siguiendo el orden de los artículos del credo, ¿no? Dios Padre y la creación, Dios Hijo y la encarnación y la redención, Dios Espíritu Santo, la santificación, etc., ¿no? Como ven en la sucesión de las unidades. Entonces, este libro es más conceptual que el año pasado, sí, claramente, ¿no? Pero no se trata de aprender, como también lo decíamos en relación a la vida de Jesús, no se trata de aprender una teoría, ¿no? No sé, memorizarse el credo y punto, sino que se trata de conectar esa fe que se profesa en el credo primero con los hechos de los que procede, es decir, con las escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, con la vida de Jesús en definitiva. Conecta también con el estilo de vida que se deriva de esta fe, eso que decíamos de así lo vivimos, ¿eh?
También conecta con cómo celebramos esta fe, así lo celebramos, o con nuestra forma de rezar, así oramos. Es decir, cada contenido de la fe conecta con estas otras dimensiones en todas las unidades. Contigo 5. Contigo 5, la pauta, ya lo hemos dicho antes, son los sacramentos, ¿no? Los medios que tenemos para conectar con ese Dios, con ese Jesucristo, Dios hecho hombre en el que creemos, y para poder vivir como Él mismo nos propone, ¿no? O sea, para obtener la gracia que necesitamos, ¿no? Y el orden es ir siguiendo uno por uno los 7 sacramentos, como ven también ahora pues en la sucesión de las unidades, ¿no? Tampoco aquí es un conocimiento teórico, sino que se habla pues de para qué sirve cada uno, para qué lo necesitamos, qué dijo Jesús acerca de ello, a qué aspecto de nuestra vida nos ayuda, a qué nos impulsa, etc. La columna vertebral son los 7 sacramentos, pero hablamos de todas esas otras dimensiones, ¿no? En Contigo 6, la pauta, el hilo conductor es el ideal de vida cristiana, ¿no? El ideal que se deriva de creer en Dios Padre, en Jesucristo, en lo que Él ha enseñado y en el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, en su presencia y en su apoyo en nosotros, ¿no? Las unidades van siguiendo uno por uno para mantener una pauta los 10 mandamientos. Pero también aquí no lo veamos, no lo presentamos, lógicamente, como una lista de obligaciones o prohibiciones, sino descubriendo a partir de cada uno a qué ideal nos llama, ¿no? Qué virtudes nos propone, qué estilo de vida nos propone cada uno. Por esto conecta con la vida de Jesús, cómo lo vivió Él, qué dijo Él acerca de este tema, ¿no? Con la fe que profesamos, con los medios que disponemos para recorrer este camino, etc. Bueno, ya se ve, ¿verdad?, que cada año hay un tronco y unas ramas, y lo que en un año era el tronco principal, en otro año es una rama, es decir, es complementario a otro tema, ¿no? Y al año siguiente vuelve a ser otra rama de otro tema, pero espero que se entienda esta comparación. Pero aquí lo importante, lo práctico, es que tengamos muy claro, que identifiquemos, que distingamos entre el tronco y las ramas, ¿no? Que sepamos muy bien en cada libro y en cada unidad cuál es el tema fundamental, como hemos dicho antes, para ceñirnos a ello, ¿no? Hablamos ahora del contenido de cada unidad. Hemos hablado del contenido de los libros en su conjunto. Es decir, cada hilo conductor de cada año se trabaja a lo largo de 6 unidades didácticas, ¿eh? Y cada unidad didáctica aborda una parte, un tramo de este hilo conductor, ¿no? Y esto lo indicamos en el índice de cada libro, muy claramente en el subtítulo de la unidad. A veces los títulos de las unidades pues ¿no? Son más o menos artísticos, por decirlo de alguna manera, pero el subtítulo sí que nos define muy claramente de qué trata esta unidad, ¿no? Pues dice, infancia y vida oculta de Jesús, o inicio de la vida pública, o la última cena. Entonces sabemos que esa unidad se centra en esto, ¿no? Vemos estos ejemplos, ¿no? El del índice del libro 3, empezando por la infancia de la vida oculta, terminando por la resurrección y ascensión de Jesús, o en Contigo 4, que estamos viendo ahora, ¿no? Que empieza con la revelación, después la creación, encarnación, etcétera, hasta la vida eterna, ¿no? O sea, ven que el subtítulo nos señala claramente cuál es el contenido fundamental de cada unidad. Por eso es igual de importante que es saber el contenido de cada libro, lo es también tener muy claro cuál es el contenido de cada unidad. Insisto, precisamente para iluminar la metodología que utilicemos, precisamente para orientar nuestro trabajo en el aula, ¿no? Si yo entiendo claramente
en esa unidad en la que estoy trabajando, cuál es el tema fundamental, qué es lo que mis alumnos tienen que aprender y yo tengo que transmitir, esto nos orientará mucho, ¿eh? Tener claro cuál es el núcleo fundamental de cada unidad y de cada libro. Y ahora pasamos ya a la estructura de las unidades. Hasta ahora hemos visto la estructura de los libros, 6 unidades y 3 cápsulas, en las que aún no me he referido, ¿no? Ahora veremos cómo están organizadas las unidades, porque también aquí hemos procurado un orden muy sistemático, muy organizado, y sobre todo, que todas las unidades de todos los libros sigan siempre la misma estructura. No se encontrará que en un libro es distinto que en otro. Todas las unidades están divididas en 4 etapas o secciones o apartados sucesivos, ¿no? Es decir, en cada etapa hay como un recorrido, ¿no? Que se identifica, cada una de estas etapas o secciones, se identifican en la parte superior de la página, como están viendo, siempre con el mismo título y con el mismo color. Observamos la realidad, es esa primera etapa, en color verde. Es la siguiente, que se trata de hablar desde la perspectiva de la experiencia de los alumnos, ¿no? Caminamos con Israel, en color rojizo, que es desde el enfoque, desde la perspectiva bíblica del Antiguo Testamento. Después la siguiente etapa, en color amarillo, conocemos a Jesús. Es tratar el tema de la unidad desde la perspectiva, desde el enfoque del Nuevo Testamento. Y por último, vivimos con Jesús en un color azulado que hace referencia al enfoque actual, ¿no? O sea, en cómo se vive esto en nuestra vida, ¿no? Lo vemos, decíamos, ¿no? En la parte superior de todas las páginas hay una franja horizontal. A la izquierda, el número de la unidad, un número grande, para que hojeando así el libro, pues enseguida podamos localizar en qué unidad estamos. Este número aparece a la izquierda y a la derecha de esta franja. Y también a la izquierda aparece el título de la unidad y a la derecha, como en una pastilla con este fondo distinto, el título del apartado o sección, ¿no? Observamos la realidad, caminamos con Israel, conocemos a Jesús o vivimos con Jesús. Esto lo hicimos para facilitarles mucho la orientación en el libro, ¿no? De una manera muy rápida identifico en cualquier página por la que abra el libro, enseguida sabré en qué unidad y en qué sección de la unidad estoy, ¿no? Como adelantaba antes, cada una de estas secciones o apartados enfoca el tema de la unidad desde una perspectiva, desde un enfoque distinto. Esto también conviene tenerlo muy claro, porque también nos orienta tremendamente en el enfoque metodológico de cada uno, ¿no? Según el tipo de apartado en el que estamos. Empezamos observando la realidad, ¿no? En esta sección observamos la realidad, abordamos el tema, ese tema tan definido que decíamos antes, esta unidad trata de esto, pondré algunos ejemplos, desde la experiencia de los alumnos. Es decir, hablamos de un aspecto de la realidad, no de algo que le vamos a explicar, sino de algo que conocen su experiencia, en su entorno, en su interior, ¿no? Para introducir el tema de la unidad, ¿no? Se trata de despertar expectativas, de generar preguntas, activar conocimientos previos, etc., ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una unidad de 4º grado sobre la creación, bueno, pues en este apartado observamos la realidad, nos asombraremos ante la belleza y la grandeza del mundo natural que nos rodea, ¿no? En una unidad sobre la Eucaristía, por ejemplo, en 5º grado, observamos la realidad, pues, de la necesidad que tenemos de alimentarnos en nuestra vida corporal y como la alimentación, el comer, es también un acto
social, de encuentro, de relación, ¿no? En una unidad en 6º grado sobre el amor a la familia, nos fijaremos por la propia experiencia en lo que nos aporta la familia, el amor de nuestros papás, la unidad familiar, etc., ¿no? Claro, no estamos, si se fijan, no estamos todavía dando un contenido nuevo, religioso. Estamos observando la realidad, ¿no? Mirando a nuestro alrededor o dentro de nosotros mismos en nuestra experiencia. Pero claro, para nosotros como profesores tenemos que saber muy bien qué vendrá después. Es decir, qué trataremos en las siguientes clases, ¿no? Para entender por qué estoy formulando estas preguntas, por qué estamos haciendo esta observación, ¿no? ¿Por qué de este ejercicio? O sea, es importante tener claro, captar el sentido de esa introducción, de esa observación de la realidad. Pasamos al siguiente apartado, que es caminamos con Israel, con siempre todos los elementos gráficos de este apartado. Si el anterior eran de color verde, en este todos los elementos son de ese color rojizo, ¿no? En esta sección, en este apartado, abordamos el tema de la unidad, ese tema, insisto, tan definido, en este caso desde la perspectiva bíblica. Nos fijamos en algún pasaje, en una escena del Antiguo Testamento que haga referencia y que conecte con este tema. Por ejemplo, en el tema de la fe en Dios creador, para continuar con los mismos ejemplos, de 4º grado. Pues ahí trabajaremos con los relatos de la creación en el libro del Génesis, lógicamente, ¿no? Los leeremos, los analizaremos. Si el tema es el sacramento de la Eucaristía en 5º grado, pues si abrimos el Antiguo Testamento nos referiremos al maná del desierto, nos referiremos a la cena de Pascua en Israel, etc., ¿no? Si el tema es el amor a la familia expresado en el 4º mandamiento, en 6º grado, pues veremos qué se dice de él en el Antiguo Testamento, cómo lo enuncia en los mandamientos en el Sinaí, etc. ¿Se entiende, verdad? Estamos hablando del tema de la unidad, pero desde la perspectiva o el enfoque del Antiguo Testamento. Entonces pasamos página y cambiamos de sección, ¿no? Y entramos en Conocemos a Jesús. Aquí abordamos ese tema tan definido de la unidad desde la vida y la enseñanza de Jesús o de los apóstoles, es decir, desde la perspectiva bíblica del Nuevo Testamento. Siguiendo con los mismos ejemplos, en la unidad sobre Dios Padre Creador, en 4º grado, pues veremos qué nos dijo Jesús sobre el Padre, ¿no? Y nos enseña el Padre Nuestro, y nos enseña a tratarle con confianza, etc. En la unidad sobre la Eucaristía, en 5º grado, cómo lo instituyó Jesús en la última cena, el discurso del pan de vida, todas las referencias que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la Eucaristía. Y en la unidad sobre el 4º mandamiento, en 6º grado, pues veremos cómo lo vivió Jesús, cómo quiso nacer y vivir en una familia, obedecer a María y a José en sus años en Nazaret, etc. Por último, pasamos al apartado con el que concluye cada unidad, que es vivimos con Jesús, ¿no? Aquí lo que vemos es el tema de la unidad, pero ahora desde la perspectiva de la vida cristiana, desde la hora, ¿no? Desde el enfoque, podríamos llamar más técnicamente, un enfoque eclesiológico, ¿no? Es la aplicación o la consecuencia de todo lo anterior, de ese contenido del Antiguo y del Nuevo Testamento, en nuestra vida. Por ejemplo, en la unidad sobre Dios Padre Creador, pues cómo se formula en el credo, qué significa, cómo debemos ser responsables en el cuidado de la creación, cómo podemos alabar a Dios y darle gracias por sus dones, etcétera, ¿no? O sea, consecuencias de eso, de ese haberse revelado que Dios es creador, ¿no? En la unidad sobre la Eucaristía, que hemos visto anteriormente, pues esas imágenes previas en la historia de Israel,
o la institución de su institución por parte de Jesucristo, y en cambio ahora, en este enfoque de vivimos con Jesús, lo que vemos es cómo se celebra, qué efectos produce en nosotros la comunión, cómo debemos disponernos y prepararnos, qué significa la presencia de Jesús en ella, etc. Y en la unidad sobre el cuarto mandamiento, pues sobre el amor a los padres, pues veremos cómo podemos expresar ese amor a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros mayores, por qué debemos hacerlo, qué dificultades encontramos a veces en nuestro corazón para hacerlo, cómo podemos superarlas, etc., ¿no? Por tanto, repasemos, Observamos la realidad desde la experiencia y la realidad de los estudiantes, caminamos con Israel desde la perspectiva de escenas bíblicas del Antiguo Testamento, conocemos a Jesús desde la enseñanza y el ejemplo de vida de Jesús, y vivimos con Jesús desde la vivencia cristiana, desde la vida de la Iglesia. Pues bien, toda esta estructura tan clara, tan definida en la organización de los contenidos, tanto en cada libro, en cada unidad y en la estructura de cada apartado, nos ayuda a estar bien ubicados en los libros, ¿no? A saber qué hago hoy, qué hice en la clase anterior, qué voy a hacer en la próxima, o qué hacen hoy, qué hicieron y qué harán mis alumnos mañana, ¿no? Todo esto en esta doble página que hay al inicio de cada libro, siempre con el mismo diseño precisamente para favorecer su orientación, tenemos de una forma muy clara cómo están estos contenidos distribuidos en las 6 unidades y en cada uno de los apartados de las 6 unidades, ¿no? De manera que en esta doble página vemos de qué trata, hasta el último detalle, cada uno de los libros, ¿no? Por tanto, tener claro qué queremos transmitir en cada unidad, qué es lo fundamental, nos ayudará a resolver dudas que se nos puedan plantear a la hora de aplicar la metodología que veremos en el siguiente video, ¿no? Y ahora, por último, vamos a hacer una referencia a las cápsulas, porque he dicho al principio que cada libro tiene siempre la misma estructura, 6 unidades didácticas que siguen un orden secuencial y además, decíamos, 3 cápsulas o cápsulas de conocimiento, a las que no me he referido hasta ahora, ¿no? Entonces, si en cada libro hay 3 cápsulas de conocimiento, significa que en total tenemos un conjunto de 18 cápsulas distribuidas a lo largo de los libros. Entonces, ¿qué es una cápsula? Bueno, precisamente su nombre pretende reflejar aquello que es, ¿no? Cada cápsula es un tema monográfico, trata de un solo tema, ¿no? Que intentamos presentarlo de una forma muy visual en 4 o 6 páginas. Como ven, en este esquema, las cápsulas están intercaladas con las unidades. Es decir, vemos que cada una, o sea, la cápsula 1 aparece después de la unidad 2, la cápsula 2 aparece después de la unidad 4 y la cápsula 3 aparece después de la unidad 6. Cada 2 unidades tenemos una cápsula. Esto es una orientación para utilizarlas, pero así como las unidades, porque siguen un orden secuencial, es imprescindible tratar primero la 1, después la 2, la 3, si no, no tendría sentido, ¿no? En cambio, las cápsulas, precisamente porque son cápsulas, porque son independientes, podemos utilizarlas, aunque estén presentadas en este orden y numeradas como 1, 2 y 3, por una cuestión de organización, ¿no? Podemos utilizarla en el momento que consideremos oportuno. Podemos iniciar el año con una cápsula, o podemos hacer 2 cápsulas seguidas, o podemos prescindir de una, o podemos hacerlas todas al final. Veremos después algunos criterios, ¿no?, para esto. Vemos en la pantalla las cápsulas que proponemos para cada grado. Como ven, son temas muy diferentes,
Y son temas complementarios con los temas que se van trabajando en el tema de cada año, en las unidades didácticas. No son temas que no tengan nada que ver. Precisamente esto es porque la finalidad de las cápsulas nos permiten, por una parte, ampliar o profundizar algún contenido que no se puede tratar a fondo por la estructura más estricta, por motivos pedagógicos que tienen las unidades didácticas, ¿no? Nos permite, podríamos decir, salirnos de esa rigidez esquemática de las unidades para tratarlo de una forma mucho más adecuada a su contenido, ¿no? Pues, no sé, una cápsula, dedicada toda ella a la celebración de la Eucaristía, ¿no? A cómo se celebra, cuáles son sus partes, los ornamentos, los nombres de los objetos litúrgicos, etcétera, ¿no? O a reconocer las partes del templo cristiano, o ver cómo se organiza el año litúrgico, la sucesión de los tiempos litúrgicos, los colores, etcétera, ¿no? Todo esto, si estuviese encajado dentro de una unidad didáctica, quedaría como muy encajado, muy reducido, y en cambio esto nos permite salir de esa estructura, abrirnos y tratarlo de una forma pues más amplia, profundizar, detenernos en ello. Y como he dicho antes, de una forma muy visual, muy gráfica, ¿no? Cada una de ellas es como una infografía, ¿no?, sobre aquel tema. Decía, ampliar o profundizar algunos temas que se tratan más reducidamente en una unidad didáctica. Otra finalidad es obtener una visión de conjunto de algunos temas que se han tratado de una forma fragmentada en las unidades. Por ejemplo, ¿no? ¿Verdad que en el apartado Caminamos con Israel hemos ido viendo momentos, escenas aisladas de la historia de Israel, de la historia del Antiguo Testamento, de sus protagonistas, etc.? Bueno, pues una cápsula, como vemos que hay varias de estas, ¿no?, dedicada a los personajes de la Biblia. Otra cápsula, hay dos más, dedicadas a la historia sagrada de Israel vista en su conjunto, ¿no? Es como ver, si aquello eran escenas fragmentadas, esto sería ver la película en su conjunto, ¿no? O pues lo mismo con la vida de Jesús, los libros de la Biblia. Son temas que sí que van apareciendo en los libros, pero en un momento determinado los tratamos como una unidad, ¿no? Y por último nos permite también adelantar temas que se tratarán con más profundidad más adelante. Por ejemplo, si el credo se tratará, los sacramentos se tratan en quinto. Bueno, pues un poco antes, en una cápsula, los habremos visto todos en su conjunto en una cápsula. O los 10 mandamientos, sí, se trabajarán con detalle y a fondo cada uno en el libro 6. Pero antes, en una cápsula, los habremos ya podido abordar, aprender, tratar en su conjunto. O el credo. El credo, pues, lo hemos tratado en cuarto. Bueno, pues más adelante lo que haremos será recordarlo en una cápsula, ¿no? Entonces ya he dicho que aparecen intercaladas con las unidades, pero podemos utilizarlas en el momento que consideremos oportuno. Por ejemplo, una cápsula dedicada a la celebración de la Navidad. Pues lógicamente ahí la podemos utilizar de acuerdo con nuestro calendario en el momento que se acerca la celebración de la Navidad, que para unos lugares será a principio de año, para otros será más a final del año, ¿no? Después, en cuanto a la duración, hasta aquí en cuanto al orden. En cuanto a la duración, no hay un tiempo fijado para las cápsulas, precisamente para posibilitar la adaptación al tiempo del que dispongamos. Puedo hacerlas en 1 o 2 clases, o puedo alargarlas más tiempo convirtiéndolas en un proyecto, por ejemplo. Es una información que la puedo tratar, si tengo poco tiempo, en una sesión o en pocas,
O al revés, resulta que tengo más clases porque tengo 2 o más horas o sesiones semanales para esta asignatura, y entonces puedo convertir las cápsulas en un proyecto. En las propuestas didácticas se sugiere la metodología más adecuada, más precisa para ese contenido, ¿no? Porque, como he dicho antes, pues la forma gráfica de presentarlas se adapta precisamente al tipo de contenido. No es lo mismo una representación del tiempo, por ejemplo, en la historia de Israel, que la presentación de el calendario del año litúrgico o cómo son los momentos de la celebración de la Eucaristía. Entonces, se sugieren, decía, actividades mucho más creativas, pero adecuadas al tipo de contenido. En un caso será la construcción, la elaboración de una maqueta, en otro una línea del tiempo en un formato determinado, en otro organizar aquel contenido en un labbook. Como decía, las podemos utilizar como material para desarrollar un proyecto o para adecuarlo pues a nuestro estilo, a nuestra experiencia docente, ¿no? Por tanto, no siguen la estructura metodológica rigurosa que siguen las unidades didácticas, precisamente para poder adaptarlas al contenido específico que pretende transmitir cada cápsula. Bueno, pues hasta ahí la organización del contenido. En el próximo video veremos todo ese contenido, cómo traducirlo, cómo trabajarlo en el aula, ¿no? Pero repito la idea fundamental. Es muy importante que nosotros entendamos muy bien cuál es el tema de cada libro, cuál es el tema de cada unidad, cuál es el enfoque de cada apartado y que nos ciñamos a ello. Contigo, amigo, yo quiero estar contigo, amigo, yo sé que estás conmigo.